Agradecemos a ustedes por estar acompañándonos aquí en el programa ¿Qué pasa en casa? Y en especial a Marlene Luján, quien en esta oportunidad estamos conversando, analizando la violencia en casa. Ella es psicoterapeuta, también tiene una maestría en psicología clínica y nos estaba comentando sobre la importancia de la comunicación con el fin de prevenir acciones o actividades violentas dentro del contexto familiar. ¿Qué sugerencias nos das? ¿Qué alternativas podrías plantear fundamentalmente hablando de la comunicación para tener prevención en este tema de violencia? Sobre todo una comunicación asertiva, ¿no? Una comunicación asertiva en la que la persona, o sea, tanto la mujer como el hombre exprese de una manera clara, directa y precisa, ¿no? Lo que desea de su pareja o sus sentimientos, o cómo se siente con respecto a lo que la persona, su pareja, está haciendo, ¿no? O dejando de hacer también, ¿no? En la relación, ¿no? Expresar los sentimientos y los pensamientos es algo importante, ¿no? Y ser uno mismo, ¿no? O sea, cómo conseguir ser uno mismo frente a la pareja, ¿no? Porque muchas veces se presentan las máscaras, ¿no? De que trato de ser la persona que no soy, y viceversa, el varón también. Entonces a la hora que hay un encuentro, ya un matrimonio, ya las cosas, la persona ya no puede continuar con esa ficción, ¿no? de ser lo que no es, con esa apariencia. Entonces ahí empiezan que las expectativas que tenía con la pareja, de cómo era la pareja, ya no es en la realidad, y es como un conflicto interno de cada uno, ¿no? Pero luego, bueno, con la convivencia también superar esto, porque también nos damos cuenta que no somos perfectos, que nadie es perfecto, lo único perfecto es Dios, en realidad, ¿no? Claro. Nosotros como seres humanos no somos perfectos y trabajamos día a día en ser mejores, ¿no? En realidad hay unas personas que se preocupan mucho más por solucionar sus situaciones a nivel personal que otros, pero pienso que todos estamos en ese camino, ¿no? De ser cada día ser mejores, solucionar y superar, desarrollando ciertas situaciones, ¿no? Que se pueden estar presentando, como el tema de la violencia en la pareja, en la familia y en la sociedad también, como vemos cómo influyen también los medios televisivos, ¿no? En los niños, en los adolescentes y también en muchos adultos, ¿no? Porque hay adultos que también ven programas de mucho contenido violento, y inconscientemente, porque esto se da a nivel inconsciente, también repiten estos patrones de comportamiento, de conducta, de interacción con la esposa, con los hijos, o también violencia laboral, ¿no? O sea, con los compañeros de trabajo. Claro, Marlene, dentro de la prevención que mencionas, haces notar la comunicación asertiva. ¿Cómo podríamos explicarle a las personas, para nosotros dejarnos entender, encontrar una comunicación asertiva? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Qué se entiende por comunicación asertiva? La comunicación asertiva es hablar, comunicar, hablar, expresar de una manera clara, precisa y directa lo que uno desea de la otra persona, o expresar de manera precisa y concreta lo que uno está sintiendo también, ¿no? Entonces, para que la otra persona, la pareja, nos pueda conocer, porque también para muchas personas es un reto dejarse conocer, ¿no? Porque hay personas que esconden muchas cosas de sí mismos y no se dejan conocer, no son transparentes frente a su pareja. Entonces viven en los supuestos, como estábamos comentando hace un momento, ¿no? Viven en los supuestos, y esto hace de que no sea una relación auténtica, y entonces las expectativas de él no coinciden con las expectativas de ella, y hay frustraciones también, y en base a estas frustraciones también en muchos casos se da la violencia en la pareja. Entendemos de repente también esto de la comunicación asertiva, no llegar al extremo, ¿no? De repente ni ser tan agresivo, o sea, mejor dicho, no ser agresivo, y tampoco ni ser sumiso, no ser punto intermedio. Sí, punto intermedio. Eso es lo mejor.
Entonces no se trata también de que por conservar el matrimonio voy a estar aguantando y no decirle nada, porque no, tampoco no, o sea, tiene que tener un límite, ¿no? Un límite también es importante ante la violencia, ¿no? Un límite, ponerle un límite a la persona, ¿no? Ya sea el hombre o la mujer la que agrede, el agresor o la agresora, y también la comunicación asertiva, y una mejor manera de poder darse a conocer tanto él como ella, ¿no? Porque ese es el mayor temor de muchas personas, el darse a conocer, porque piensan de que si es ella misma o él mismo, entonces el otro no le va a gustar, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar sí autoestima a nivel personal, porque cuando uno se acepta a sí mismo también puede aceptar al otro, ¿no? Marlene, tú habías mencionado dentro del contexto de la explicación de los límites. En la violencia que se gesta o se presenta en el hogar, cuando hay la relación padre e hijos, ¿qué tan importantes son los límites para que no se vaya alimentando la violencia? Bueno, en la relación de padres e hijos es importantísimo los límites, ¿no? Porque cuando el niño aprende a tener límites, también le estamos enseñando el respeto a sí mismo y el respeto a los demás. Y también estamos creando un hijo que el día de mañana, cuando sea profesional, también se va a desempeñar bien en su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a adquirir responsabilidad consigo mismo y también con los demás, ¿no? O sea, no voy a hacer este trabajo como sea si no lo voy a hacer bien, porque esto tiene que salir bien, y no solamente porque es mi trabajo, sino también en bien en pro del equipo de trabajo. Cuando tú dices, claro, cuando tú dices el respeto a sí mismo y el respeto a los demás, la importancia de los límites, ¿qué tan cerca estamos del concepto de libertad? ¿Sí? Claro, es la libertad para ser uno mismo, pero respetando al otro. Claro. O sea, yo, si quiero ser yo misma, no tengo que agredir a nadie. O sea, puedo ser yo misma sin agredir a nadie. O sea, eso es importante que uno lo tome en cuenta, ¿no? A veces hay una confusión. Y también tomar en cuenta, como dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Ahí va el tema de la autoestima, ¿no? Dios en su sabiduría ya nos está hablando ahí de autoestima. Y también amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? La pareja. La pareja es el prójimo. ¿Qué está próximo? Que es el próximo, que es el que está más próximo, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros también estaríamos cumpliendo también este mandamiento, ¿no? Porque y con los hijos también. Y con los hijos también, claro, porque si vamos a pelear con la pareja, que la pareja es el prójimo, ya no estamos cumpliendo tampoco con los principios y los mandamientos. Porque aquí también existe una especie de cadena, ¿no? Cuando uno evita ser violento de repente con la pareja y termina siendo violento con los hijos. Y curiosamente, si es que hay mascotas, los hijos terminan siendo violentos con sus mascotas, ¿no? Y con los mascotas, sí, y en el colegio, y ahí claro, empieza nuevamente... un círculo vicioso, ¿no? Sí, es como lanzar una piedrita al lago y las ondas se va extendiendo. Sí, igualmente funciona la violencia. Así Claro. como el amor se siembra y también crece, igualmente la violencia, ¿no? Marlene, en el siguiente y último bloque vamos a conversar de repente con algunas recomendaciones que tú, bajo tu experiencia y la necesidad misma de poder alimentar con amor conforme lo manifiestas. Estamos con Marlene Luján, ella es psicoterapeuta, y además tiene una maestría en psicología clínica. Nos está acompañando en esta oportunidad con el tema violencia en casa. Estamos en el programa ¿Qué pasa en casa? Desde Miraflores para el mundo, en Ojos de la Ciudad TV. Regresamos en nuestro último bloque.